Pues buenas tardes, bienvenidos a todos en este día tan lluvioso que no apetece mucho salir de casa, pero es de muy agradecer que estéis todos aquí para escuchar un tema que a todos nos interesa, ¿eh? Esto de si Hacienda parece que nadie quiera realmente pagar para mantener un estado de bienestar, pero realmente todos a su vez queremos un estado de bienestar. De este tema nos va a hablar hoy nuestro ponente. Me ha pasado aquí una chuletilla con su currículum, Julio David Pérez Ruzafa. Como veis, es un hombre joven, inspector de Hacienda, muy inteligente. Hemos tenido una conversación previa en casa interesantísima, que me ha convencido y digo, tengo que subir a escucharle, porque realmente se lo sabe todo esto y se lo sabe además muy bien porque tiene experiencia. Es un murciano extremeño, porque ahora trabaja y vive aquí en Extremadura. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia y licenciado en Derecho por la UNED. Ha estado trabajando en la dependencia de inspección de la Agencia Tributaria en Barcelona, ha estado allí 5 años y luego 2 años en Castellón, es decir, que tiene experiencia de distintos sitios y ahora está en la dependencia de gestión de Extremadura. Ahí está otros 5 años. Otros 5 años, y eso ahora es. actualmente... Y es verdad, sí, desde el 2009 es presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Extremadura en Badajoz. Este tribunal depende del Ministerio de Hacienda. Es el que revisa, sí, es la letra, ¿no? El que revisa todos los actos de Hacienda y en este sentido, pues no es propiamente un juez en ese sentido, pero efectivamente tiene que revisar todos los actos de la Agencia Tributaria del Estado, de la Junta de Extremadura y del catastro, de ambas cosas. Nos va a hablar de un tema, como veis, muy interesante. Espero que sigamos escuchándole con el mismo interés con el que hemos atendido y hemos disfrutado mucho a mediodía. Así que un aplauso para todos. Bueno, pues muchas gracias por venir. Yo es la primera vez que doy una charla de este tipo, la verdad. Cuando me llamó Antonio dije, pues yo lo que tú quieras. Pero las charlas que doy, más que charlas, son cursos más técnicos sobre algún impuesto en concreto, sobre el IRPF o sobre el catastro, o sobre algún procedimiento, pero no sobre la conciencia fiscal. Pero a mí no me importa. Yo, como dice, llevo ya casi 20 años, casi no, más de 20 años en temas de impuestos. Primero en la agencia tributaria, que es la que se encarga de liquidar, la que se encarga de comprobar que la gente presenta la declaración de la renta o la declaración del IVA o de aduanas o de lo que sea. Y ahora en el tribunal, que lo que hacemos es, cuando el contribuyente no está de acuerdo. Hola, buenas tardes. Cuando el contribuyente no está de acuerdo con la liquidación o el embargo o el valor catastral que le dice Hacienda, o con la liquidación de sucesiones o con la liquidación del ITP que le hace la Junta de Extremadura, pues puede reclamar. Y lo que hacemos nosotros es resolver esas reclamaciones, decir quién tiene razón, si el contribuyente o la administración. Esa vía económico-administrativa, que así se llama, curiosamente solo está en el ámbito tributario. A ti, si te ponen una multa de tráfico y no estás de acuerdo con ella, te tienes que ir al juzgado. Y la mayoría de nosotros no nos vamos al juzgado porque hace falta abogado y procurador y te sale más caro el collar que el perro. En la vía económico-administrativa
tenemos la suerte de que una vía gratuita y cualquier contribuyente de su puño y letra puede redactar la reclamación y presentarla al tribunal y nosotros la analizamos y si se le da la razón, estupendo, si no se da la razón, no se ha gastado nada, ni en abogado, ni en procurador, ni hay costas por perder. O sea que está muy bien. No sé, lleva ya muchos años, la vía económica administrativa lleva 30 años, pero es verdad que cada vez se plantean quitarla. No sé en qué acabará. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la conciencia fiscal, de para qué sirven los impuestos y por qué la gente tiene tan mal concepto del impuesto, tan mal concepto del inspector de Hacienda y, en general, tan mal concepto de pagar. Está claro que a nadie le gusta pagar, pero casi todo el mundo paga por lo que recibe. Y cuando va a un restaurante, paga lo que le dicen. Y cuando va al supermercado, paga lo que le dicen. Luego saldrá más contento o menos contento, diciendo que viene comido o se han pasado, o cómo ha subido la leche o tal, pero lo pagan. Con los impuestos, sin embargo, tenemos un concepto distinto, sobre todo, y hablo por lo que conozco, en España. En España tenemos un concepto del impuesto muy negativo, cuando el impuesto es exactamente igual que el precio del menú. Y no tenemos ese concepto tan negativo del precio del menú del día. Son 10 euros, son 15, los pagamos. Pero cuando nos dicen que tengo que pagar 150 euros más de IVA por la factura del pintor, pues siempre le digo, mejor sin factura. Y me ahorro eso. Entonces, vamos a intentar ver por qué tenemos esa conciencia y qué podríamos hacer para cambiar esa conciencia. Bueno, el título que dijimos un poco de poner, ¿por qué casi nadie quiere pagar el estado del bienestar que casi todos demandan? Y pongo el casi un poco por cortesía, porque siempre está la excepción, pero prácticamente podríamos haber quitado el casi en las dos partes de la oración. ¿Por qué nadie quiere pagar el estado del bienestar que todos demandan? Ya digo, el casi ha sido un poco un formalismo, porque prácticamente todo el mundo quiere un estado de bienestar, todo el mundo quiere, cuando va al hospital, que le traten fenomenal, que lo operen rápidamente, que le den una habitación individual si es posible. Cuando va a la educación, que le den una buena formación a su hijo, que no tenga cola, que no haya que haya una biblioteca, que haya un servicio público bueno en su ayuntamiento, todo eso lo queremos. Pero nadie quiere pagar por eso. Nadie es consciente de que eso no sale del cielo, que eso lo tenemos que pagar entre todos. Entonces, lo coge el mando. Pues vamos a ver un poco la estructura de esta, ¿qué dijimos? ¿Hacerlo en 40, 45 minutos? Sí, algo así. Pues vamos primero, lo he puesto en colores, primero un poco el conocimiento de lo que es Hacienda, que tan mal suena, y la corresponsabilidad fiscal. Vamos a pasar un poco de la mentalidad individual a la mentalidad social, de lo que es el presupuesto de cada uno al presupuesto público. Luego, una segunda parte que la vamos a pasar muy someramente, porque si no, no nos da tiempo, hablar un poco de las figuras impositivas en España. La tercera, que es un poco más entretenida, es cómo podemos cambiar esa conciencia fiscal que está clarísimo que tenemos en España. Las campañas de concienciación y su eficacia frente a la actitud generalizada o de algunos famosos o el miedo a la sanción. Vamos a mezclar un poco todos esos temas
en ese tercer bloque. Y un último bloque que si nos da tiempo lo pasamos, aunque sea un poco por encima, sobre la famosa te ha llegado una carta de Hacienda, que no sé si a algunos les pasa, pero a muchos les pasa. Te ha llegado una carta certificada, ya la palabra carta certificada asusta, y si es de Hacienda, pues te entra un tembleque a la hora de abrir el sobre y, en fin, eso nos pasa a todos. Entonces, pues vamos a ver un poquitín eso. Bueno, yo lo primero que quería centrar la exposición es la diferencia entre uno como persona, lo que es el individuo o su núcleo reducido, que es la familia, y lo que es la sociedad. El individuo, pues está claro que tiene sus necesidades individuales. Necesita una vivienda, necesita su ropa, necesita alimentarse. Digamos que estas son las tres necesidades básicas de toda persona: vivir, abrigarse y alimentarse. Pero luego está también la sociedad. No somos seres que vivimos solos, sino que vivimos dentro de una sociedad que a su vez tiene otras necesidades. Surgen las necesidades colectivas por el hecho de vivir todos juntos. Y esas necesidades colectivas son pues, muy diversas. Colegios, jardines, bibliotecas, pensiones, policía, bomberos, hospitales, medios de comunicación. Bien, tenemos claro que tenemos necesidades individuales, tenemos claro que tenemos necesidades colectivas, pero esas necesidades cuestan dinero. Sabemos que el dinero mueve al individuo y a la sociedad. Nos gusta o no, cuando decimos la frase esa de poderoso caballero en don dinero, es más real que la vida misma. Y para yo satisfacer mis necesidades individuales y las colectivas, en las que yo también participo, porque también voy al colegio, o también cobro la pensión, o también uso el tren, aunque aquí en Extremadura, desgraciadamente, lo podemos usar poco, eso hay que financiarlo. Y para financiarlo necesito un presupuesto. Un presupuesto que es lo que pedimos cuando queremos reformar la casa o cuando queremos hacer cualquier otra cosa. ¿Me puede hacer un presupuesto? Vale. Ese presupuesto, en función de que estemos ante necesidades individuales o colectivas, pues va a ser de un tipo o de otro. Por eso pasamos de un presupuesto personal, un presupuesto familiar, presupuesto de la comunidad de vecinos, y fuera ya de ese ámbito más individual y familiar, pasamos al presupuesto público con los presupuestos municipales de los ayuntamientos, los autonómicos de cada comunidad autónoma y, por fin, el del Estado. Los famosos presupuestos generales del Estado que tanto salen en las noticias y que de momento no se han aprobado porque estamos a la espera de que primero se apruebe la famosa ley de amnistía y entonces ya esperemos que el Congreso se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es aprobar los presupuestos del 2024, cuando estamos ya en marzo. Y todavía no se han aprobado y se deberían haber aprobado en diciembre. O sea, llevamos ya 3 meses de retraso en aprobar el presupuesto. Esto parece una chorrada, pero es como empezar la casa, que esté haciéndose ya la casa 3 meses construyéndose y todavía no tengamos el presupuesto de la casa. Y entonces, ahí es donde quería incidir, en qué grado de concienciación tenemos respecto de cada uno de estos presupuestos. Es evidente que cuando yo, como individuo, tengo que afrontar unos gastos, hemos dicho vivienda, alimentación, ropa, ocio, yo en mi toma de decisiones siempre valoro, por un lado, de qué dinero dispongo, por otro lado, cuánto me cuesta eso,
Y tercero, ¿qué coste de oportunidad tiene gastarme en eso en vez de en otras cosas, teniendo en cuenta mi dinero disponible? Ese proceso de decisión que individualmente lo hacen el 90% de los españoles, vamos a suponer que hay un 10% que derrocha, que es un vividor y que no sabe, pero el 90% asume y controla y no se endeuda por encima de sus posibilidades, o al menos conscientemente. En cambio, conforme va aumentando el nivel o el número de personas que integran el grupo que toma la decisión, se va diluyendo. Cuando yo voy a cenar solo con mi pareja, tengo claro lo que quiero pedir, hasta dónde, lo que me quiero gastar. Y no solo pedir más y pregunto el precio. Si nos juntamos 5 o 6 amigos, ya es más fácil que no controle tanto lo que se va a pedir, que no preguntemos el precio porque está mal visto que ahora pregunte cuánto vale la gamba. No, vamos a pedir una ración de gambas, ¿no? Tenemos la conciencia ya de que, bueno, como vamos a pagar entre todos, si nos clavan, la clavada no va a ser para mí, la clavada va a ser para mí un 10% de la clavada. Y ya empiezo a tener menos conciencia del gasto, a tener menos presión en mi decisión, bueno, estamos decidiendo entre todos, no soy tan responsable. Claro, si lo llevamos a la comunidad de vecinos, por ejemplo, pasa 3/4 de lo mismo, ya no es lo mismo reformar mi casa que reformar tal, bueno, nos cuesta, a mí solo me cuesta un 5% del gasto, pero claro, ya si lo pasamos a nivel del presupuesto público, ya es el acabose, ya no hay prácticamente ninguna conciencia, porque el que gestiona ese dinero realmente no lo está pagando él, está gestionando un presupuesto de miles de millones de euros donde él va a pagar un 0,000001%. Entonces ya ese grado de responsabilidad que tienes tú de controlar cuánto ingreso, cuánto me puede gastar, desaparece. Desaparece totalmente. Por eso la importancia de que el gestor público sea una persona con conciencia. No inteligente ni no, sino una persona con conciencia, responsable, que sepa dónde tiene que llegar. Entonces, quizás uno de los problemas de la concienciación viene dado por el hecho de que no somos muy conscientes cuando se gestiona un presupuesto público de cuánto ingresamos y cuánto nos podríamos gastar. Porque además a eso le unimos un factor y es la posibilidad de endeudarse sin que nadie. Y esto de emitir deuda pública parece que es gratis. A nosotros endeudarnos nos puede poner al cuello y poner una situación angustiosa y que perder la casa o perder no sé qué. Eso en el Estado o en el ayuntamiento no se tiene esa presión, desgraciadamente. Pues si tuvieran esa presión no asumirían esas deudas. Bueno, pero eso al final es un problema de psicología, lo que se llama psicología de masas, que conforme tú vas aumentando el número de personas, la gente ya no tiene esa conciencia de lo que está gastando. ¿Qué nos gastamos? Pues en esta gráfica os pongo rápidamente el nivel de gasto en las administraciones públicas. Pero claro, compartimos básicamente 4 niveles. El nivel de la administración estatal, la central, que aquí la tenéis en azul, que supone aproximadamente un 37% del gasto público. Luego va la autonómica, que supone un 32%. Luego la local, luego iría a la local con un 8%. Y aparte, siempre se pone, porque no forma parte realmente de ninguna administración, lo que supone el gasto de las pensiones, porque es uno de los principales gastos. De hecho, supone, lo tenéis ahí, el 22% del gasto. O sea, que en pensiones se gasta casi lo mismo
bueno, 3 veces más que todos los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos de España. En esta gráfica también dice, bueno, esto por tener conocimiento, ¿en qué se gasta 1 euro? Pues de 1 euro que se gasta la administración, tenéis que lo más importante es este 40%. Un 40% se gasta en protección social, en pensiones, el 40%. Luego, lo más importante, el 15%, en salud, en gasto sanitario. Luego, viene en un 13% cuestiones de asuntos económicos, de presupuestos, deuda pública. Fijaos que 41, 15, 13, el 12% en servicios públicos. Bueno, quitamos este 12%. Si 13, 15 van un 30 y aquí un 70%. O sea, un 70% todavía no hemos hablado de gastar en lo que es lo que la gente piensa, los funcionarios, que suponen un derroche. ¿Cuántos funcionarios hay? ¿Sobran millones de funcionarios? No sé. El 70% no tiene nada que ver con los funcionarios. Pero es que dentro de este resto de porcentaje queda todo lo que es defensa, orden público y seguridad, de protección civil, protección del medio ambiente, política de vivienda, que tampoco tiene nada que ver con funcionarios. O sea, que la gente no piensa, no, es que hay muchos funcionarios. Evidentemente hay muchos funcionarios, pero ¿sobran funcionarios? Pues habría que ver. ¿Y realmente el problema del gasto público son los funcionarios? Pues no lo parece. Datos concretos. Por ejemplo, sanidad, que hemos visto que era uno de los principales gastos de las administraciones. No quiero marear con cifras, pero 167.000 médicos, 219.000 enfermeros, estos son datos en España, 466 hospitales públicos, 114.000 camas. El 84% de la población de España, el 84%, solo usa la sanidad pública. O sea, que hay que atender a más de 35 millones de... Bien. Cuando yo voy a un hospital, ¿soy consciente de lo que cuesta eso? Evidentemente todos nos quejamos, que si de las colas de espera, de que si me han atendido regular, o mejor, que si la enfermera del mostrador eran antipáticas o no sé qué. Pero, vale, tenemos que ser conscientes de lo que cuesta eso, para luego decir, ¿por qué pago impuestos? Pues tengo que saber, por ejemplo, que el gasto público sanitario por habitante, de media, porque hay gente que no pisa el hospital, hay gente que está todo el día, por desgracia, pues es 2.500 euros al año, solo en sanidad, el gasto medio, que el coste de un día de hospitalización son 947 euros. Estar yo un día en el hospital, al Estado le cuesta 947 euros. Que el coste medio de un proceso quirúrgico son casi 10.000 euros. Un parto, 3.500. Un trasplante, 90.000 euros. Que salga un neonato, 31.000 euros le cuesta la sanidad. Que salga un niño antes de tiempo. Una prótesis de cadera, que es 10.000 euros. Y uno sale del hospital quejándose de que la han atendido fatal, a veces. Pero no es consciente de que eso vale 10.000 euros y no ha pagado un duro. No ha pagado un duro si no paga impuestos. Ese dinero tiene que salir de algún lado. Bueno, ahí tenéis más tratamiento de cáncer. Con unos 8.000 euros, ¿vale? Un tratamiento de cáncer. Entonces, esa conciencia de lo que vale
La sanidad la tenemos que tener, porque si tú no tienes conciencia de lo que valen las cosas, piensas que no tienes que pagar. Piensas que, ¿por qué voy a pagar yo impuestos? Con las pensiones pasa un poco lo mismo. Las pensiones, aproximadamente el 20% de la población tiene ya más de 65 años en España. Hay 10 millones de pensionistas, 10 millones de pensionistas. ¿Y qué vale? Por jubilación, unos 6 millones, por incapacidad, casi 1 millón, de viudedad, 2 millones y pico. La pensión media, unos 1.100 euros mensuales. Claro, el presupuesto anual de pensiones, 135.000 millones de euros. 135.000 millones. Y yo leía unos datos ahora. ¿Cómo se pagan esas pensiones? Pues España tiene un sistema que es, te quitan la cotización de tu sueldo y con eso se forma lo que se llamaba la caja única y se pagan las pensiones de los que ahora mismo están pensionados. O sea, no es un sistema como hay en otros países donde lleva tu mochila, lo que yo cotizo se va guardando para pagar mi pensión, sino que lo que se cotiza ahora por los trabajadores en activo sirve para pagar a los que ahora mismo están jubilados. Claro, cuando lo que se recauda en cotizaciones hoy no da para pagar a los pensionistas de hoy, surge el problema. La caja única esa de las cotizaciones es insuficiente. Y ahora actualmente tenemos que 1 de cada 4 euros, es decir, como un 25%, ya no se puede pagar con las cotizaciones. La población ha crecido, la población pasiva ha crecido tanto y la activa no cotiza todo lo que tendría que cotizar, bien porque hay menos trabajo, bien porque hay mucho empleo en negro, que el 25% de las pensiones, de esos 135 millones de euros, 135.000 millones de euros, el 25% ya hay que pagarlo con impuestos. Con el IRPF, con el IVA, porque no da para pagar las pensiones, las cotizaciones sociales. Hay que pagarlo con impuestos y con deuda pública. Por eso a lo mejor escucháis en prensa cada vez que el nivel de deuda cada vez es mayor. Y todos sabemos, si pensamos en nuestra economía familiar, qué problema tiene en endeudarte cada vez más. Que al final explota. Si tú te vas endeudando, y esto es lo que está pasando con el Estado. Además, había no sé si la apunta aquí, una cifra muy significativa. Solo 1 de cada 10 hombres en España actualmente, 1 de cada 10, entre 64 y 69 años, trabaja. 1 de cada 10 hombres, 1 de cada 11 mujeres. Cuando en los años 80 era 4 de cada 10. O sea, en estos 25, 30 años, bueno, casi 40 años, hemos pasado de que trabajaran entre 64 y 69 años, 4 de cada 10 a 1 de cada 10. Cada vez nos jubilamos antes. O prejubilamos, como pasan en la banca, que se prejubilan con 50 y poco, 50 y tanto. Eso es insostenible. Eso es insostenible. También hay otro dato muy significativo. La tasa de empleo de mayores de 65 años en España es la mitad que en la Unión Europea. En la Unión Europea las personas personas de más de 65 años trabajan más del doble que en España. ¿Está bien?
pues sí, está fenomenal. Cuanto antes te jubiles, pues antes decíamos, júbilo, ¿no? Jubilación viene de júbilo, fenomenal, pero eso no lo podemos permitir, porque además la eterna promesa electoral siempre es voy a subir las pensiones. Y subimos las pensiones, que está fenomenal subir las pensiones, pero hay que pagarlas. Entonces lo que no podemos es, yo quiero que suban las pensiones, pero no quiero pagar más impuestos, porque es que ese dinero ¿dónde sale entonces? No sé si he puesto antes, me parece que me he saltado lo de la enseñanza. El otro gasto típico es la enseñanza. La enseñanza pública, por ejemplo. Existen 8 millones de alumnos no universitarios. 8 millones en España. 2/3 van a centros públicos y 1/3 a centros privados. 759.000 profesores, 28.000 centros, vale, muy bien. Ahora, ¿cuál es el coste? Yo soy consciente de porque mi hijo o mi nieto vaya al colegio, vaya a la universidad. ¿Cuál es el coste de eso? Pues resulta que una plaza, un curso en infantil o en primaria cuesta unos 4.000 euros al Estado o a la comunidad autónoma. Un año, un curso, 4.000 euros. O en secundaria cuesta casi 5.000. O en la universidad, los 4 años, que serían unos 7.000 euros al año. Si sumas todo, los 4.000 euros de infantil y primaria, que son 9 años, los 4.700 de secundaria y bachillerato, que son otros 6 años, más los 4 del grado en Derecho, pues te sale que la vida educativa de un español cuesta 100.000 euros. 100.000 euros. Y el que lo lleva a un centro o a un colegio privado es consciente porque lo paga y sabe que le está costando 100.000 euros. Pero al que lo lleva a un colegio o una universidad pública no es consciente de que valen 100.000 euros eso. Y aún así se queja porque el IRPF le sale a pagar 10.000, 11.000 o ha pagado 13.000 euros. O porque tiene que pagar un 21% de IVA. Pero es que si no pagas eso, o sea, claro, si no tienes la correlación entre que te estás ahorrando 100.000 euros en tu hijo, si tienes 3, te estás ahorrando 300.000 euros, si ha ido 2 veces al hospital, te estás ahorrando no sé cuántos mil euros, quizás no te plantearías tanto de que tengas que pagar, un español medio puede pagar 20.000 euros al año en impuestos. ¿Y cuánto te estás ahorrando? Y, en cualquier caso, si tú crees que te sale el balance negativo, de que no estás gastando tanto como le estás pagando, piensa que todo esto es bajo un principio de solidaridad. El artículo 31 de la Constitución lo que dice es que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Parece una cosa lógica. Yo voy a contribuir a los gastos de acuerdo con mi capacidad. Pero añade, mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad. ¿Progresividad qué quiere decir? Que el que más gana, más que proporcionalmente tiene que pagar. O sea, si el que gana 20.000 paga un 10%, el que gana 40.000 paga ese 10% más otro 5% más. Porque tiene más posibilidades. ¿Para qué? Para redistribuir la riqueza. Y que el que tenga menos cada vez tenga un poco más. Entonces, si me sale mi balance fuera negativo, pues tengo que pensar que es para ayudar al que tiene problemas. Igual que se quema un edificio en Valencia y la gente se emociona porque ha habido una solidaridad y la gente ha traído ropa y alimentos. Bueno, pues esa solidaridad que nos emociona a tantos, ¿por qué no la piensa cuando pagan los impuestos? Porque son para eso. El que paga mucho es para el que no puede pagar y aún así necesita también que le pongan la cadera. Porque la cadera hemos visto que valía 10.000 euros. Pero esos 10.000 euros le va a costar al hospital poner la cadera tanto a uno que está forrado como a uno que no puede vivir casi. Bueno, pues el que está forrado deberá contribuir a pagar esos 10.000 euros del que no puede pagarlo.
Eso es la solidaridad. Y la solidaridad se hace también pagando los impuestos. ¿Vale? Bueno, ya el último gasto que ponía aquí es las infraestructuras, pero bueno, esto tampoco es muy relevante. Y más aquí en Extremadura, donde las infraestructuras dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, por eso, pero para que vean lo significativo, ¿qué cuesta 1 kilómetro de autovía? Cuando decimos nosotros en Badajoz, nos quejamos mucho que queremos una autovía a Cáceres, ¿no? Joder, que debe ser la única comunidad donde las dos capitales de provincia no están unidas por autovía, seguramente. No tengo el dato, pero no me extrañaría que fuéramos la única. Bueno, pues 1 kilómetro de autovía cuesta casi 8 millones de euros. 1 kilómetro. Si son casi 90, pues multiplicar. Lo mismo el AVE, pero el AVE ni hablamos, mejor. Bueno, ya por no aburrir demasiado con estos temas, ya unos pequeños macrodatos. Ya centrándonos en los presupuestos del Estado, olvidándonos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. El Estado. El Estado tiene un presupuesto de gastos de 485.000 millones de euros. Es una cifra que no saben ni concebir. No tiene 485.000 millones de euros. Imposible imaginarse qué magnitud es realmente esa. Bueno, pues de esos 485.000 millones nos vamos a quedar con los porcentajes que es más significativo. El 56% va a gasto social. Pensiones, paro, educación, sanidad. El 56%. El 56%, o sea, eso que tanto demandamos, que es una educación de calidad, una sanidad, eso, las pensiones, eso es el 56% del gasto. Los servicios básicos de justicia, defensa, seguridad, política, 27 millones, un 5%. Eso también nadie lo discute. Todos queremos que nadie nos atraque, que tener un policía por si acaso alguien entra a robar a mi casa, o un bombero, o un juez por si alguien me tima en el que poder defenderme. Son necesidades básicas de un estado del bienestar. El 26% ahí os pone bueno, infraestructura, investigación, agricultura, industria, un 11%. ¿Vale? Entonces, realmente, la administración, los funcionarios, ¿qué es lo que la gente piensa? Joder, es que pago impuestos para mantener unos cuantos que no hacen nada, no sé cuánto. 26%, pero es que en ese 26% está la deuda pública. Y la deuda pública es, si os fijáis, casi el importe mayor, 31. O sea, que realmente a lo que es las administraciones públicas es un 10% del gasto. Un 10%. O sea, el que dice no pagar impuestos porque hay muchos funcionarios, pues eso es un 10% del gasto. Y luego habría que discutir si hay muchos funcionarios o pocos. Porque luego, si hay listas de espera en el hospital, es porque no hay suficiente médico, no por otra cosa. Pues ese volumen de gastos, tenemos la otra cara del presupuesto. ¿Cuáles son los ingresos para pagar todos esos gastos? Pues tenemos que con los impuestos directos, el IRPF, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre sucesiones, el impuesto sobre el patrimonio, se recauda un 27%. Con los impuestos indirectos, el IVA, los impuestos especiales de hidrocarburos, el de la electricidad, que viene en la factura de la luz y todo eso, se paga un 18%. Con las tasas y precios públicos de las universidades y tal, solo un 3,59%. Y las cotizaciones sociales son el 50%. Entonces, viendo la participación de las cotizaciones y la participación de los impuestos directos, podemos ver lo importante que es para el Estado y en general para la sociedad que cuando uno trabaja se dé de alta en la seguridad social. Porque si no pagan las cotizaciones,
uno de los puntos fundamentales para financiar todos los gastos que hemos visto antes es ese. Entonces, que te den de alta en la seguridad social es una cosa básica. Básica. Y que tú pagas tu IRPF, porque de estos impuestos el 70% viene del IRPF, es igual de básico. Porque son los ingresos fundamentales que sustentan todos esos gastos que hemos visto antes. Bueno, impuestos directos, ya digo, el IRPF es el fundamental. Esta es la foto típica de la campaña de renta, que sabéis que empezará el mes que viene en abril. Y los impuestos indirectos, pues el fundamental es el IVA. ¿Y el IVA cómo se paga? Con la factura. La típica pregunta del pintor, del albañil, el fontanero, el presupuesto, ¿cuánto es? Pues con IVA o sin IVA. Pues si lo pagas sin IVA, pues se defraudan dos cosas. Por un lado, el impuesto indirecto, que es el que tendría que pagar yo y que se ingresara en Hacienda, y por otro lado, el directo del fontanero o del pintor, que ese ingreso que va a obtener porque tú se lo pagas, no lo va a declarar en Hacienda y no va a pagar el IRPF. Porque si te da factura, queda retratada, va a tener que ingresar ese IVA que tú le has pagado, pero también va a tener que declarar lo que ha ganado él. Si te cobra 1.000 euros, esos 1.000 euros lo va a tener que poner en su declaración de la renta como ingresos. Si te lo haces sin factura, nadie sabe que él ha ganado 1.000 euros por pintarte la casa, porque nadie sabe que te ha pintado la casa. Solo tú que la has contratado y él que te la pinta. Entonces, defraudar es fácil. Claro que es fácil. La cuestión es que tengamos la conciencia de decir, oye, no, esto, igual que yo pago mis impuestos cuando trabajo y me retienen, pues tú cuando pintas, que es tu trabajo, también tienes que pagar tus impuestos. Si no me haces factura, tú no lo vas a declarar. ¿Quién se encarga de controlar esto? Pues la agencia tributaria. Vale. Aquí tenéis los ingresos tributarios y lo que os decía antes. El IRPF supone el 42% de lo que se recauda por la agencia tributaria. Sociedades es solo un 12%. Los impuestos directos, por tanto, suponen un 56%, pero básicamente es el IRPF el que sustenta. Y luego el IVA, con un 32%. Todos los demás impuestos que dices que hay impuestos para todo, el impuesto del alcohol, el de la electricidad, el de los gases, el del tráfico exterior, el de los seguros, el de... Todo eso son porcentajes mínimos. Lo que sustenta al Estado, el IVA y el IRPF. Bueno, esto es lo que os decía de la progresividad. Y llegamos al tema en cuestión, el fraude. Esta es la típica diapositiva, ahora os enseñaré, que se utiliza en las campañas de concienciación fiscal que realiza la agencia tributaria. Se pone ahí al defraudador y las sanciones y embargo. Bien, ¿cómo luchamos contra el fraude? Porque según el informe de la OCDE último que se ha publicado, en España se estima que hay un 20% de fraude. Es decir, que el 20% del PIB no se controla. Eso es un porcentaje altísimo. Mucha gente trabaja en B, que mucha gente no declara ni el IVA ni el IRPF que le corresponde. ¿Y cómo lucho yo con ese nivel de fraude que hay en España? Bueno, tradicionalmente se han intentado hacer estas campañas de concienciación fiscal, que llamamos. Y quizás la más conocida y la que casi todo el mundo tiene en mente, porque es una frase que es como los de determinados anuncios, ¿no? Como el primo de Zumosol, que se quedan, no sé por qué, en la memoria colectiva, es la de Hacienda Somos Todos. Esa campaña que se hizo en el año 78
y que fue cuando empezó la democracia, se creó precisamente el IRPF. El IRPF arranca de ese año, de 1978, a la campaña actual, que no sé si habréis visto los anuncios que han estado durante finales de 2023 y todavía de vez en cuando salen, de no es magia, son tus impuestos. Es decir, oye, esto no es que venga del cielo, esto es porque pagamos impuestos. Entonces, a ver si funciona. Esto desde aquí lo harás tú mejor. Sí, El segundo no, no te ha salido, tienes que meterte otra vez. es este el de Ese, sí. Para que veamos un poco la evolución del tipo de anuncio. Se puede ampliar ahí a la derecha. Esta fue una de las primeras campañas de renta que utilizaron a Bárbara Rey con un ángel Cristo para hacer. De esa hemos pasado a esta última. Esta última Sí. la marco. A Sofía siempre le han gustado las matemáticas. Desde pequeña tenía clara su vocación, la ingeniería. Ahora estudia un grado en la universidad pública gracias a una beca y además piensa en ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su carrera. A Paco le apasionan los deportes. Gracias a su tesón y esfuerzo ha conseguido entrar en la selección española de baloncesto paralímpico y ha competido en campeonatos europeos y mundiales. Su gran sueño, participar en los próximos Juegos Paralímpicos de París. Adela tiene 85 años y vive sola en casa. Cada semana recibe una visita de un centro de atención domiciliaria para ver cómo se encuentra y qué necesita. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Bueno, distintas campañas desde el 78 al 2023. Hay muchísimos ejemplos, pero tampoco era cuestión de... A ver dónde está esto. Aquí, ahí, ciérralo. Aquí, ciérralo. Ahí arriba. Vale. Bueno, el esfuerzo del Estado ha sido intentar concienciar vía campañas educativas el que los impuestos son los que hacen que tengamos esos servicios, que tenemos que decir la verdad y que no hay que ocultar y que Hacienda somos todos. Que Hacienda no es una cosa a la que yo pago, no. Hacienda es la que gestiona que tú recibas lo que quieres recibir. Hacienda es un gestor de tu presupuesto, pero tú lo das para recibirlo. La pregunta que intentaba poner yo aquí, ¿pero por qué defraudamos? Porque falta conciencia de que es necesario pagar impuestos, porque no somos conscientes de que un día en el hospital vale 1.000 euros o que una operación vale 10.000 euros, o porque consideramos que paguen otros. Así me quito yo de en medio. Las típicas excusas que yo oigo siempre para no pagar impuestos son que son excesivos, que es una barbaridad lo que se pagan de impuestos, es que pago el IRPF y luego pago el IVA y luego cuando heredo quiero pagar sucesiones y luego tengo que cuando compro una casa el ITP y es que el IBI y el dice, es que son abusivos. O
para que lo malgasten los políticos, que lo derrochan con no sé qué, con los funcionarios, que si el viaje a no sé dónde, que si el Falcon, que si no sé cuánto. O si todo el mundo aquí es tonto el último, si nadie paga impuestos, si los primeros que no pagan son los que más ganan, que se ponen, que se van y se montan en no sé dónde, o tienen el dinero en Suiza. Estas son las típicas excusas. Pero claro, cada una de estas excusas podríamos decir, bueno, vamos a ver, son abusivos. ¿Abusivos respecto de qué? Si no sabes cuánto vale la educación de tus 3 hijos, ¿cómo sabes que tú pagas demasiado? ¿Qué contraste haces para decir que es abusivo? Tú cuando sales de un restaurante y dices, me han clavado, es porque estás comparando la calidad, lo que te han dado de comida con lo que te has cobrado. Pero cuando tú no sabes lo que cuesta lo que te están dando, ¿cómo sabes que lo que pagas tú es mucho? No tienes ni idea. ¿Por qué consideras que es abusivo? Abusivo, claro, a todo lo que tenemos que pagar nos parece mucho siempre, cuanto menos mejor. Pero abusivo no sabemos realmente si es o no, si no tenemos conciencia de lo que vale el gasto público. Para que se malgaste, pero realmente, evidentemente, todos somos conscientes de que se malgasta el dinero. Y ves que hay gastos inútiles. Pero ¿qué porcentaje de ese gasto del presupuesto que estamos viendo será el 1%? Que haya 10.000 políticos que derrochen en algunos asesores, en algunas fiestas, en algunas mariscadas, en algún Bolaño, en algún Bárcena o en algún lo que sea. ¿Cuánto supone eso? ¿Un 1% frente al 56% de las pensiones o al 40% del gasto sanitario y de educación? ¿Y porque haya un 1% que derrocha yo no voy a pagar impuestos? Pero luego si quiero ir al hospital y si quiero que a mi hijo el profesor vaya a darle clase. Y luego todo el mundo defrauda. Es que eso ya es una excusa muy mala. Es una cosa muy mala. No todo el mundo defrauda. Hay mucha gente que es legal. La cuestión es si yo quiero ser legal o ser pirata. Punto. ¿Qué hace la agencia tributaria? Pues, por un lado, los anuncios que acabamos de ver, y por otro lado, unos programas de educación cívico-tributaria que se llaman así y que se dan tanto en primaria como en secundaria como en bachillerato, que utilizan unas presentaciones un poco así didácticas, ¿no? Que lo público es de todo y que no desordenes tu habitación, no desordenes tampoco el mobiliario urbano. Entre todos tenemos que pagar las cosas. Eso es un poco lo que se intenta, pero ¿qué efectividad tiene esto? Porque esto al final es una sesión de un par de horas que se hace en el colegio un día. Y con eso creamos nosotros una conciencia en el español de que es importante pagar impuestos. Pues yo creo que es totalmente inútil. La educación de la juventud es fundamental. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Cataluña y en el País Vasco, cuando ellos han querido controlar la educación y meter la idea de que ellos son diferentes, de que tienen que aprender el catalán o el euskera, de que España nos roba, y crean la cultura. La educación siempre, el poder y el controlar, siempre se quiere controlar la mente de los pequeños. La educación es fundamental, pero con una hora en un curso no hacen nada. O tomamos la medida de poner una asignatura troncal que intente meter en la gente la idea de lo que cuesta mantener una sociedad, un estado del bienestar y la importancia que tiene que pagar los impuestos para que eso sea una realidad, o lo demás, esto es un brindis al sol. Esto la gente, si viene un funcionario de Hacienda a dar una charla en un colegio, el alumno desconecta. Si tú pones una asignatura, ya la cosa empieza a cambiar, con un examen, con un tal, la gente empieza a tomarse eso de otra manera. Quizás
el dar más formación económica y fiscal en los colegios y en los institutos sería muy importante, sería muy importante. Porque hoy por hoy, no nos engañemos, la juventud cada vez está peor. Los líderes de la juventud son los youtubers o los instagramers. Este es el Rubius, que hace 2 o 3 años decidió irse a Andorra. Y en los periódicos salía la gran fuga digital hacia Andorra. Digital porque eran gente que trabaja online, los streamers que llaman ahora. El Rubius, que es de Málaga, decidió irse para allá. Al año siguiente de Gref, desde Murcia, como nosotros. De Gref, el nuevo Rubius, tributa en Andorra. Y la frase de Gref: donar lo que gano por amor a mi país, no lo veo. Donar. Donar. Ya el concepto, o sea, pagar tus impuestos es donar. Uno dona lo que hace voluntariamente. El concepto de donación es acto de voluntad. Cuando tú pagas impuestos porque te lo dice la ley, no estás donando nada. Estás cumpliendo la ley. Tú donas cuando sin que nadie te diga nada, lo das altruistamente. El concepto que tiene la juventud es este. Como estoy pagando una burrada de impuestos, porque estoy ganando una burrada de ingresos, estoy donando porque no tendría que pagar tanto. Entonces, mentalmente, el razonamiento que hace es: yo tendría que pagar la tercera parte, con lo cual el resto lo estoy donando. ¿Pero por qué tienes que pagar tú la tercera parte? ¿Quién te ha dicho a ti que tienes que pagar solo eso? Si estás ganando 5 millones de euros, pues tendrás que pagar 2 millones de euros de impuestos. Lo mismo que el que gana 50.000 paga 20.000. Es lógico. Ahora, si tú consideras que como el que gana 50.000 paga 20.000, tú también tendrías que pagar 20.000, porque voy a pagar yo más impuestos que ese otro. Si contribuye al Estado con 20.000, pues yo también con 20.000. De 20.000 a los 2 millones estoy donando 1.800.000. Digo yo que será el razonamiento que está haciendo. Y por eso te dice que no ve lo de donar. Y el problema de esto no es tanto que lo piense de Gref o el Rubius o todos los youtubers que se han ido o las instagramers que salen ahora en reportajes en Netflix y todas estas, sino que realmente luego te lees la noticia y te vas abajo y lees los comentarios de la noticia y todos dicen lo mismo. Yo también lo haría. Claro, es que es una burrada, es que Hacienda nos roba, es que son unos ladrones, vete para allá, ánimo, estamos contigo. O sea, Hacienda es la mala. Como si Hacienda se quedara el dinero. Si Hacienda lo único que hace es luego sufragar todos los gastos que tiene España. Entonces, teníamos un vídeo ahí, que lo puedes poner si quieres, Sí. donde ves a otro instagramer que es Ibai Llanos, que no sé si habéis oído hablar de él, es muy conocido entre los jóvenes. El propio el Rubius, de Gref, Ibai Llanos son súper populares. Ahora en el Marca salía la noticia de que el próximo encuentro, el próximo gran acontecimiento en el Bernabéu era el encuentro este anual que hace Ibai Llanos. Pero todo eso al final lo piensa uno de muy pocos. De hecho, lo que resaltaba Ibai Llanos ahí, dice: vale, yo gano mucho, creo que tengo que pagar mucho, los otros que se han ido a Andorra ganan mucho y piensan que no tienen que pagar tanto y por eso se van a Andorra. Dice: pero lo sorprendente es que los chavales aplauden la actitud de esos que se van. Cuando antes, cuando un deportista se iba a Andorra,
la gente lo criticaba. ¿Tú qué vas a representar a nuestro país si eres el primero que no paga en nuestro país? Y se criticaba. Salió una noticia que luego fue falsa de que Nadal no tributaba en España y la gente lo demonizaba. En cambio, con estos personajes, la gente ya joven considera que pagar tributo es una mierda. Y eso es un gran problema. Porque luego esos querrán cobrar, eso cuando se les rompa la pierna querrá que lo operen. Por eso yo la pregunta que me hago siempre, estoy un poco desencantado con las campañas de concienciación, yo la pregunta que siempre me hago es, ¿qué es más eficaz, la concienciación o la sanción? Porque aquí hay dos maneras de ir siempre por la vida, por las buenas o por las malas. Eso en todo. Está genial ir por las buenas, pero si no es efectiva, te queda o pasar o ir por las malas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que no sé si será muy extrapolable o no, pero yo lo pongo. Del anuncio de Stevie Wonder, que también nos ha quedado todo en la retina, si bebes no conduzcas. En 1985, la época del vídeo aquel famoso de la canción del We Are the World, We Are the Children, Stevie Wonder en plena fama mundial, lo contrata la Dirección General de Tráfico, gratis, porque el tío se ofreció, dice, necesitamos que haga una campaña porque hay no sé cuántos miles de muertos al año en España, y la mayoría de ellos por conducir con alcohol. Necesitamos hacer una campaña. Entonces, conductor más copa, igual ambulancia. Si bebes, no conduzcas. Yo creo que muchos recordaréis esta campaña. Vale, fue en el 85. Yo empecé a conducir, yo me saqué el carnet en el 90. Yo creo que esa campaña no incidió prácticamente nada en que la gente dejara de conducir viviendo. Yo mi época universitaria fue del 90 al 95, el carnet recién saca en el 90, y yo recuerdo ir en la playa a La Manga y volvernos, y ahí nadie se planteaba que el que fuera a conducir dejara de beber. Nadie. Nadie. No, controlo perfectamente, controlo. Y la gente seguía bebiendo, conduciendo. ¿Cuándo empezó la gente a dejar de conducir con copas? Pues 2006 sale el carnet por puntos. Sale al que si te pillan con una tasa superior al 0,8 puedes ir a la cárcel. Te quitan el carnet 6 meses y no puedes conducir durante 6 meses y tú necesitas el coche para trabajar, para tal. ¿Cuándo dejó la gente de conducir bebida? ¿Con la campaña de concienciación o con la campaña de sanción? Pues lo tengo clarísimo, con la campaña de sanción. En España, a nivel de tráfico, solo funcionó ir por las malas. Ir por las buenas no sirvió para nada. ¿Es triste? Puede ser, pero es lo real. Claro, vista esa experiencia, te planteas, ¿las campañas de concienciación de no es magia, son tus impuestos, calan en la gente? ¿Cuánta gente ha visto ese anuncio? Quizá no lo haya visto casi nadie porque ya la gente no ve la televisión, sobre todo los jóvenes, sino que ven Netflix o tal, donde no hay anuncios. Y aunque lo hayan visto, se han sentido en la obligación de decir, ostras, yo tengo que pagar más, no voy a dejar de defraudar aquí, voy a pedir siempre la factura. Yo creo que no son efectivas. Creo que es más efectiva la sanción. Pero la sanción desde un punto de vista lógico.
Yo acababa la charla con esto de que ha llegado una carta de Hacienda, ¿no? El típico sobre de la agencia tributaria que te pone nervioso. Pero tú te pones nervioso cuando llega la carta de la agencia tributaria exactamente igual que cuando llega la carta de la Dirección General de Tráfico. Porque piensas que has podido hacer algo mal. Y por eso piensas, o cuando tú vas por la carretera y de repente ves un control de la Guardia Civil, te pones nervioso. Vamos, yo no conozco a nadie que no se ponga nervioso y empieza a pensar, llevaba el cinturón, he tomado alguna copa, llevo los papeles, que te pone nervioso, pero que esté la Guardia Civil en la carretera debe ser algo general que perfecto, por si no me pasa algo me pueden ayudar y tal, pero uno piensa siempre ya en que me pueden sancionar. ¿Y por eso la Guardia Civil es mala? No. Porque la agencia tributaria controle que todo el mundo paga los impuestos, ¿es malo? No. Si lo que deberíamos, lo que pasa es que no queremos que nos toque a nosotros. Pero si no hace un barrido general, no detectas al que defrauda. Entonces, es verdad, se había hecho un estudio de estos sociológicos que se hacen por el instituto, el barómetro fiscal le llaman, de qué percepción tenía la gente de las cartas de Hacienda. Bueno, pues decían todos que, en fin, que se asustaban, que eran más o menos comprensibles, pero un poco como demasiado asustadizas, demasiado amenazantes, creo que era el término exacto que utilizaban. Y entonces, pues Hacienda ha utilizado, y va a empezar este año 2024, a utilizar un nuevo formato. Antes mandaban esta carta con una multitud de información, datos, que a la gente ya le ponía nerviosa. Yo tengo una anécdota que cuando estaba trabajando en la agencia tributaria, vino un hombre, claro, la gente de Hacienda, pues hay de todo en la viña del Señor, pero algunos entran un poco violentos, un poco agresivos. Y entonces entró despotricando a la funcionaria del mostrador, al final consiguió pasar un poco más dentro y cuando estaba dentro, el funcionario que lo estaba atendiendo dijo, mira, tengo aquí un hombre que quiere hablar contigo a toda costa. Digo, pues nada, que no se preocupe, que pase y ya está. Dice, pero que sepas que viene calentito. Digo, bueno, que pase. Bueno, pasa y se sienta. Dice, es que he recibido esta carta y no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Digo, bueno, pero ¿qué pasa? Dice, pues porque yo esto es súper injusto. Digo, a ver, vamos a ver la carta. La leo. Digo, si le anda la razón. Dice, ¿ah, sí? Digo, sí, mire, que se le estima y se anula la liquidación que la iban a hacer. Dice, ah, dice, yo es que como he leído que tenía pie de recurso, ya pensaba que me habían quitado la razón. Digo, hombre, no. Digo, las cartas hay que leerlas enteras. Digo, dice, yo es que trabajo en justicia. Digo, pues si trabaja en justicia no entiendo cómo no ha salido la carta. O sea, la gente se bloquea viendo una carta de Hacienda, se bloquea. Entonces, bueno, pues van a cambiar el formato con esto que es un poco más orientativo y un resumen. ¿Qué es este documento? ¿Qué le puede suceder? ¿Tiene que pagar? Porque es que muchas cartas de Hacienda son solo informativas. Otras solo te piden que aportes un documento, no que tengas que... La gente ve una carta de Hacienda diciendo, ostras, ya tengo que pagar. Entonces van a cambiar ese sistema de poner un poco más orientado para que la gente no se asuste tanto. Pero al final, una carta de Hacienda asusta, como una carta de tráfico asusta, porque lo más normal es que te digan que te van a comprobar y a nadie le gusta que le comprueben, pero si tienes tú la conciencia tranquila, esto es como cuando vas en el coche y ves un control de alcoholemia. Si sabes que no te has tomado ni una puñetera cerveza ni un puñetera copa de vino, paras tan tranquilo y dicen que soplo lo que quiero y soplo con todo lo que sale de mí. Ahora, si llevo 3 copas, estoy intentando que por favor no me toque a mí, que para el de delante y a mí no. Claro, pues todo así, es lo mismo.
Si yo sé que no he declarado la subvención y me mandan una carta a Hacienda, digo, mierda. Si yo tengo la conciencia tranquila, llega la carta de Hacienda y no me pongo tan nervioso. Entonces, el problema no es la carta de Hacienda, el problema es la actitud de la persona. ¿Vale? En definitiva, las cartas son obligatorias, las sanciones, pues ahora ha salido una corriente jurisprudencial, que no sé, ha salido en varios periódicos, que le llaman derecho al error. Derecho al error. Eso quiere decir, oye, no puede ser que Hacienda siempre me sancione por equivocarme en una cosa que a lo mejor, pues eso no es tan fácil. Declarar, hacer la autoliquidación, vale. Y el derecho al error existe. Si tú te equivocas en algo comprensible, Hacienda no te va a sancionar. Ahora, si tú dejas de declarar una cosa, consciente o inconscientemente, Hacienda te tiene que sancionar. Porque si no, todo el mundo dejaría de declarar. Un ejemplo que os pongo yo siempre. He ganado 10.000 euros. En vez de 10.000 pongo 1.000. Llega Hacienda, oye, no, que de repente hemos comprobado que tú has ganado 10.000. Tienes que pagarlo por los 9.000. ¡Ay! Perdona, has hecho un error. Toma, pago por los 9.000. Dice, bueno, sí, pero ahora a sancionar. Dice, no, se ve claramente que he puesto un cero menos. Ha sido un error, me equivoqué. Claro. Si yo considero que eso es un error, todo el mundo va a poner un cero menos en su declaración. Y si cuela, cuela. Porque si al final lo único que va a pasar es que lo que deja pagar ahora lo pago después, pues vale. Pero todo el mundo haría lo mismo. Ay, se me ha olvidado poner la subvención de las placas. Es verdad, pero claro, es que como me la dieron en enero y ahora en mayo del año siguiente me tengo que acordar yo de que me dieron una subvención. Claro, si yo considero que eso ha sido un descuido, un error y no te sanciono, ¿quién va a declarar la subvención? Nadie. Si me llama Hacienda la pago y si no, me libro. Entonces, la sanción tiene que existir por lo mismo que la de tráfico. Si a mí me pillan borracho y no me sancionan, ¿quién va a dejar de beber? Si a mí por ir a 150 y me pillan, no me sancionan, ¿creéis que se va a dejar de ir a 150? Pues si no le sancionan, solo le dicen, venga, no lo hagas más, siga. Ahora, cuando te ponen la multa, cuando te empiezas. Hay una cosa en derecho romano que es la sanción ha de ser temida. Si tú no temes la sanción, nunca vas a dejar de hacer lo que haces. Porque no tiene ninguna penalidad prácticamente. En fin, bueno, no sé si queréis que comente alguna cosilla más. Yo creo que la presentación había terminado aquí. No sé si había puesto alguna más. No, había... Muchas gracias.